Queridos, ¿cómo están? El día de hoy traigo un invitado nuevamente, por segunda ocasión en el podcast, mi queridísimo amigo Luis Felipe Osuna de Urban Capital, una empresa que tiene varios años en el sector vendiendo remates al igual que nosotros y que a lo largo de estos años hemos construido una gran amistad. Esto nos ha permitido a nosotros compartir el crecimiento que ha tenido la industria y al mismo tiempo compartir algunos hacks que nos han funcionado tanto en la parte que opera Luis Felipe tanto como nosotros, ¿no? El día de hoy justamente lo que vamos a hacer es compartirles a ustedes esos hacks que nos han funcionado a lo largo de estos años y que hemos estado compartiendo durante estos años anteriores. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Bienvenido. Mike. Te tardaste 2 años en volverme a invitar. No, siempre un placer. Digo, hemos tenido mucha comunicación. Afortunadamente pues hemos construido una buena amistad y esto nos ha ayudado mucho a encontrar pues nuevas formas de hacer negocios. Aunque no hacemos negocios juntos, siempre hemos estado muy en contacto en este tema de compartir lo que funciona y lo que no. Entonces es justo lo que quisiera hoy compartir con la audiencia que nos escucha y a todos los que están viendo este podcast, bienvenidos. Vamos a empezar. ¿Cómo te ha ido estos últimos 2 años en general? Bueno, desde la última vez que platicamos, que justo estábamos viendo el podcast anterior, ha cambiado un montón la industria, ¿no? Hemos visto cómo ha evolucionado y se ha vuelto muy, muy complejo, ¿no? Desde temas políticos, temas sociales, lo que acaba de pasar con la señora Carlota, que pues en defensa propia, ¿no? Terminó cometiendo homicidio. Y ese tipo de cosas que terminan pasando, pues son las que han hecho que cambie el negocio. ¿Cómo me ha ido? Pues creo que bastante bien dentro de lo que cabe. Terminamos internacionalizando un poco el negocio. Fuimos a China, recibimos un premio allá por un tema de una tarjeta que nosotros manejamos tecnológica para la experiencia de nuestros clientes. Y fuera de eso, aprendiendo mucho de muchísimas cosas, sobre todo en la parte jurídica, ¿no? Una conversación que tuvimos hace poco, que fue de lo jurídico es lo primero en ejecutarse, pero a veces es lo último en generar resultados. Correcto. Y es totalmente cierto. O sea, creo que hay muchísimas maneras de llegar a una negociación con los deudores y hay que aprender a manejar la comunicación. Y la verdad es que hoy por hoy nuestros clientes son todo lo que importa y los deudores hay que encontrarlos a como del lugar, ¿no? Claro, y es algo bien importante que justo qué bueno que empiezas por ahí. No es un secreto que las cosas han cambiado a nivel jurídico, ¿no? Tú sabes que nosotros somos muy, muy cuadrados en el aspecto de que somos muy cuidadosos. Yo creo que hasta pecamos de extremos cuidadosos de la parte jurídica. Entonces, nuestra forma de depurar los asuntos son sumamente enfocados al tema jurídico. ¿Por qué? Pues obviamente porque nosotros tenemos la visión de que si se puede recuperar por la vía jurídica y tienes una garantía jurídica, pues eso ya es una buena forma de empezar. Sin embargo, como bien lo comentas, efectivamente lo primero que vas a ejecutar pues es la parte jurídica. Sin embargo, no precisamente es lo primero que te va a dar un resultado, que es algo que hemos visto pues ahora con el tema de la reforma, ¿no? También, aunque no es algo que ya esté sucediendo, ya hay muchas cosas que están sucediendo en juzgados que pues vienen derivado de una reforma que se está implementando y pues estamos hablando por ejemplo de temas a lo mejor juzgados extintos, por ejemplo, que eso tú sabes que eso pues afecta muchísimo un asunto si lo tienes en ese juzgado, o las demoras, ¿no? Que también le están sobrecargando el trabajo a un juzgado. Eso hace que la parte jurídica efectivamente sea más complicada de ejecutar o que tarde más. Ahora, háblanos un poquito de cuáles son otras opciones que tienes como empresa para poder recuperar. Y eso obviamente para que los clientes y los inversionistas o la gente que está pensando en invertir puedan entender que no todo es jurídico, ¿no? Al final del día sí hay una gran garantía el buscar como esta sanidad jurídica. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? ¿Qué otras opciones podrías comentarnos? No, y fíjate, acabas de tocar un tema bien importante porque tú eres exactamente como es el deber ser. Y lo que buscas hacer es proteger a tus clientes y prevenirlos. Correcto. Pero yo tengo una frase que tiene que ver no con lo jurídico, o sea, está muy bien lo que tú haces, pero, por ejemplo, nosotros decimos, el abogado está para proteger los intereses de los inversionistas, no para hacerles ganar dinero, precisamente. Correcto. O sea, tampoco perder, pero lo que hacen es lo correcto. Y la verdad, Maggie, es que tú lo haces muy bien y yo te felicito por ello. Es verdad que yo compro cosas que tú no comprarías, pero al final tomamos riesgos que nos hacen también llevar el negocio a un nivel que puede ser muy,
un muy, muy buen deal, pero también podemos correr riesgo y a veces Urban absorbe la pérdida, el cliente no la absorbe, pero al final es parte de un gran negocio, ¿no? Claro. Fuera de lo que tiene que ver con juzgados, que bien dijiste, por ejemplo, en Baja California ya se creó un juzgado especial solo de hipotecario. Ok. A ese grado. Y por ejemplo, allá se ha vuelto un tema porque ahora todo se está yendo a los juzgados hipotecarios. Y ya nada más va a haber juzgados hipotecarios y es un tema muy interesante cómo está operando en Baja California, ¿no? Hay algo de ventaja en eso, ¿no? Sí. Todas las ciudades son diferentes. En Cancún es muy diferente. En Chihuahua es muy diferente. En Monterrey es muy diferente. En Guadalajara es completamente diferente. O sea, a ti te ha tocado desalojos en Guadalajara. O sea, todo es diferente en cada ciudad. Entonces, si no hay una regla exacta de cómo operar, o sea, tú lo sabes bien, operar un negocio necesita manuales y procesos. El problema es que un manual y un proceso para tener un negocio escalable, un negocio rentable, es que si las reglas son diferentes en cada uno de ellos, pues no vas a hacer mucho. Entonces, en Urban nosotros decimos, lo jurídico está en manos de los abogados y hay que protegerlo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, y lo que realmente nos da resultados muchas veces, y ya lo has experimentado tú también, o sea, es el proceso de negociación, el proceso de investigación. Ahora tenemos un área de investigación. Con toda la tecnología que hay ahora, es muy fácil acceder al deudor, desde redes sociales, desde su número. O sea, tú puedes sacar de su INE, que su INE... El otro día me decía una persona, ay, pero ¿por qué saca su INE o de dónde saca su INE? Pues la INE está en el contrato de apertura de crédito, en la hipoteca. Ahí está adherida. O sea, no es como que, ay, estoy consiguiendo información. Sí, tengo un contacto en el INE, ¿no? Sí, no, para nada. Es los documentos base, ¿no? Ahí está la INE. Entonces, tú agarras la INE del señor. Y ahí están sus generales. Y ahí aparece su del deudora. Y tú sacas esa información y pues de ahí te va dando información como su CURP. Y su CURP te va a dar información como su RFC. Y su RFC te va a decir a qué se dedica. Sí, claro. Y toda esa información está abierta. Y eso, cuando pues las personas que invierten en esto, y es muy importante que lo sepan, te va a dar todo el background de esa persona. Luego, googlearlo. A mí me ha tocado googlear gente y, trabaja en la política. Ajá, lo googleas y dices... o Facebook, ¿no? Ajá. En Facebook lo encuentras y dices, no, sí es el perro que me ladra cada que voy, ¿no? Entonces, sí, ya lo ves ahí en la foto, ¿no? La misma casa. Ya tienes fotos por dentro de la casa. Claro. Sí, a mí también me ha pasado. Sí, luego hay clientes, hay deudores influencers que son supuestamente... Influencers. Sí, está interesante. Hay deudores influencers muy, muy chistosos. Ok, entonces estamos hablando de un tema muy paralelo. O sea, al final del día el medio puede ser diferente, pero al final del día la finalidad es la misma, que es recuperar el inmueble o llegar a una negociación. ¿Qué tipo de negociaciones, vamos a platicarle a la audiencia, qué tipo de negociaciones podemos encontrar o hacer con un deudor, ¿no? O sea, de qué tipo de acuerdos podemos llevar al deudor? Fíjate, acabas de dar con un punto bien importante. Ahorita está de moda todo esto de los datos. O sea, toda la información de datos, o sea, y el tener un tema de analistas de datos. Ya tenemos analistas de datos. Porque eso te va a determinar un tipo de negociación diferente. Y varía un montón. Y digo, está bueno el contenido porque, fíjate esto. O sea, un deudor casado lo molestas con la esposa. Porque la esposa no aguanta que le estén marcando. Entonces, ¿qué haces? Eres un poco más hostil. Porque eso lo cansa. Claro. Eso cansa el hogar. Y eso es algo que es así. Y dicen, qué malos son. Visitas el día del cumpleaños, haces, el día del cumpleaños del deudor, sabes dónde va a la escuela a sus hijos, entonces vas y los visitas. No eres agresivo, solamente llegas y dices, oye, pues te aviso que debes tu hipoteca, pero no te encuentro en tu casa. Te vine a cobrar aquí a la escuela de tus hijos en el 10 de mayo. Entonces, es algo que suena muy fuerte. Pero te voy a decir algo. Nuestros clientes llevan años pasando por eso. Tú te ha tocado seguramente. Sí, claro. Miles de clientes que llevan 2 años, 3 años o 1 año y los clientes me dicen, o sea, a mí me ha tocado casos que dicen, oye, gracias, me entregaste mi casa, pero yo no vuelvo a invertir en esto. O sea, y ni siquiera tanto tiempo, de que 8 meses o año y medio, 18 meses. Sí, mucho estrés, ¿no? Muchas veces la gente no aguanta. El cliente sufre mucho estrés y es horrible. O sea, y tengo clientes que me han dicho, yo me enfermé, pero o sea, yo me sentí mal, o sea, porque en las noches pensaba, sí voy a recuperar la casa, ojalá, el licenciado sí ejecute bien el juicio. Y están con miedo, ¿no? Porque es un tema de confianza, porque es un tema que se desconoce. Es un tema, está padre. Digo, vamos a llegar ahí, pero sí, justamente a ver, no es para todos, ¿no? Sí, no es para todos. Y ojo, pero es culturalmente, es un tema cultural. Porque tú te pones igualito, acaba de pasar en Tulum. Más del 50% de las propiedades de Tulum de preventa no se van a entregar. Fueron parte de, acaba de salir una noticia en Bloomberg muy, muy dura y fue un tema bastante complicado y muchísima gente perdió su dinero, pero nadie se quejaba porque tú compras una preventa
Y tú crees, dices, pues ahí va. Súper seguro. Súper seguro. Y tú y yo sabemos que es más seguro tener una cesión de derechos a tu nombre. Con un derecho real a tu un nombre, ¿no? que O sea, existe. o en garantía en un documento. Exacto. Con un gravamen. Entonces, de un inmueble que ya existe, de un Claro. proceso que ya existe, o sea, al final ya tienes más garantías que en una preventa. O sea, en una preventa, si no estás hablando con un desarrollador muy, muy bueno, no tienes garantías. ¿Qué pasa? Y aún así con desarrolladores exacto. buenos, ¿no? Y O sea, nadie es falible y ningún negocio es infalible. Entonces, más bien todos somos falibles, ningún negocio es infalible y obviamente pues tenemos que reconocer que hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Ahora, obviamente es mucho mejor hacerlo con una desarrolladora o con un constructor experto que tenga a lo mejor una línea de negocios amplia o varios desarrollos al mismo tiempo, etcétera. Pero no es infalible, al igual que los remates, ¿no? Es correcto. Y ese es el tema. Pero en el remate, el cliente desde el mes 3 empieza a sentir estrés. Claro. Y en la venta de preventas, pasan 2 años y le dicen, oye, ¿qué crees? Se va a tardar. Se va a tardar 1 año más. Dicen, ok. O sea, no se estresan. Hay gente que se enoja, obviamente, como todo tipo de cosas, pero el desarrollo inmobiliario, o sea, en la preventa, la gente es mucho más paciente porque culturalmente no sienten esa sensación de riesgo que culturalmente los remates tienen. O sea, Y a ver, también un paréntesis. Entiendo también a la gente porque lo siente. O sea, tú sabes que somos mucho menos las empresas que abordamos este negocio de una forma ética a las que se dedican nada más a estafar, ¿no? Que es un buen punto. Pero antes de continuar, me gustaría regresarnos dos pasitos atrás porque nos quedamos pendientes con el tema de qué tipo de negociaciones, ¿no? Para no prometer cosas y no entregarlas, claro, ¿no? Y ya nos fuimos, ¿no? Pero es que al final viene el punto, ¿no? Porque algo bien importante ahí es, ¿por qué hacemos una negociación hostil? O sea, porque ese estrés que vive nuestro cliente, ese es el estrés que no tiene el deudor. Claro. El deudor está en su casa, en su no casa. Bueno, en la casa que debe, está ahí sin pagar, haciendo una carnita asada en domingo, festejando. Él está feliz, él no tiene él no tiene ese estrés porque su abogado aparte le dice, todo bien, yo te gano otro año. A mí nada más dame mi cuota mensual y no te preocupes. O tienen una negociación de que nada más dieron un dinero o ya la pusieron en renta, como ya sabes que ha pasado. Entonces, ese es el tipo de cosas que el deudor incluso a veces se ve aventajado. O sea, he hecho la corrida financiera de casas donde el deudor renta la casa, no sé, $1,500, $2,000, la renta. Y todo lo que le saca en 4 años de juicio, o sea, estás hablando de que sí, es una ya lana. hizo un modelo de negocio sin pagar su casa. Y cuando ya llega el punto donde ya lo desalojas, o sea, para él ya fue rentable. Ya ganó. Más el goce y el disfrute que tuvo previo a eso. Claro. O sea, y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, ¿cómo también haces? Por ejemplo, ahorita traigo a un arrendador que le digo, oye, yo te voy a venir a visitar 1 vez a la semana. Porque eso sí puedo hacer. Y te voy a venir. Y dice, pero es que yo no soy el que debo. El que debe es... Pero a mí me debe el dueño de esta casa. O sea, es hasta que arreglas eso con tu deudor y que venga tu rentero, o más bien tu arrendatario a hablar conmigo. Exacto. O yo voy a seguir viniendo. Y ese es el punto, ¿no? Y te reitero, no es hostil como agresivo y así, simple y sencillamente es constante. Es estratégico, ¿no? Y exacto, y se pone con data. Entonces, regresando también al tema ahora de la base de datos, de todo esto del data analytics y todo lo que se usa. Entonces, depende de la información. Entonces, tú dices, oye, un deudor que es mayor de edad, que son de la tercera edad, con ellos somos mucho más flexibles, tratamos de hablar con ellos, entendemos su situación, todo tipo, ¿no? Mamás solteras, divorciados. En los remates, no sé si te has dado cuenta en esa data, hay muchísimos divorciados. Y esos son de pronto los más fáciles de negociar. Porque ya no tiene interés una de las partes. Ya ninguno de los dos quiere seguir pagando. O sea, él no va a seguir pagando porque vive la esposa, probablemente. Pero, por ejemplo, sí está fácil de negociar la entrega, pero a veces es muy difícil formalizarla. Sí. Porque dices, tienes que venir a firmar el poder los dos. Eso está muy bueno. O sea, es un caso real. Sí, hay que ver qué quieren para realmente hacer que suceda. Pero a veces no es tema de lana. O sea, es tema de que están enojados. O sea, por ejemplo, tengo un caso donde el deudor me dijo, yo te entrego y te firmo el poder. Le digo, pero tu poder es solamente por el 50%. Necesito el poder de tu exesposa. Y la exesposa, pues no. Nada más por fregar, ¿no? Pues no, ajá. Y obviamente, ¿no? Y ya te das cuenta quién fue el malo del cuento. Y al final eso es un tema, es una historia muy interesante. Pero...
¿qué pasa? Pues no podemos, por mucho que yo tenga el poder, no Del puedo 50%, hacer pues, una ¿cómo? dación en pago. Tengo que concluir el proceso jurídico de todos modos. Y entonces termina siendo un tema también. Al final se resuelve de muchas maneras, ¿no? Pero, ¿qué es a lo que voy? Regresando al tema de cómo negociar. Negociar dependiendo de cada caso en particular, ¿no? A veces tienes que ser más hostil, sí. A veces tienes que ser más flexible. A veces tienes que ser constante. Y a veces tienes que nada más llegarle al precio. Y eso es algo bien interesante porque es mucho de jugarle incluso hasta psicólogo, ¿no? Muchas veces tú dices, pues lana. No, o sea, a nosotros nos ha tocado negociar y literalmente que una itálica. O sea, una moto. Ah, pues cómprale la moto ya, ¿no? O sea, se van. Cosas así, ¿sí me explico? O sea, cosas que tú pensando dirías, pues le ofrezco tanto. No, a lo mejor quieren menos, ¿no? O a lo mejor quieren que los ayudes a reubicarse, que les pagues una mudanza. Algo así, ¿sabes? O sea, es mucho de escuchar también al deudor porque, a ver, tampoco se trata de poner al deudor como el malo, porque tampoco no todos son malos. Pero lo que sí es una realidad es que pues están en una situación en donde ellos mismos se metieron y tuvieron por X o Y situación pues un mal comportamiento financiero que los llevó ahí. Todo tiene consecuencias. Entonces, lo que están viviendo no es que los haga buenos o malos, es que simplemente es una consecuencia de pues una mala conducta financiera, ¿no? Sí, porque al final del día, causa y efecto, ¿no? O sea, a todo mundo, a mí me dicen mucho, luego me llegan así mensajitos, ¿no? En los videos de los desalojos. Es que ustedes nada más se dedican a quitarle su casa a la gente. Es como, no, en realidad no, o sea, es gente que no ha pagado esa casa, ¿sabes? O sea, es como, es una lógica, o sea, ¿quién se va a poder quedar algo que no es suyo? Claro. O que por lo que no pagó. Todos en la sociedad nos hacemos de una casa, los que tienen casas, de la misma forma. Entonces, ¿por qué unos podrían quedarse una vivienda sin pagarla y otros no? ¿Sí me explico? O sea, es algo muy lógico, pero pasa. O sea, hay gente que piensa que nosotros somos los malos, ¿no? Y es un punto bien importante que justamente, pues, podemos platicar, ¿no? Ajá, o sea, ¿tú crees que eres el malo? Mira, a mí me pasa algo bien chistoso, pero yo siempre soy bien buena onda y bien bonachón y la gente como que me ven en un buen concepto, pero cuando les digo que me dedico a esto, inmediatamente me ponen cara de bandido, ¿sabes? De, sí, no, hombre, este es de totalmente. los... A ver, vete Así con es. cuidado con él, o quién sabe si es malo, ¿sí me explico? Y es como, no, o sea, simplemente estamos en un negocio en donde es un sector financiero que pocos entienden y que sí, también no nos podemos ser de la vista gorda, que hay todo un mundo y toda una industria de fraudes que están involucrados con esto, que no lo vamos a negar, ¿no? No, claro, o sea, también pero eso es como que otros malos, ¿no? Porque, por ejemplo, Exacto. este tema de los fraudes es muy tipo de aquí, Mexico City, ¿no? Tijuana no se da tanto, en otras ciudades no se da tanto. Sí se da en todas las ciudades, claro, pero hay lugares donde es más fuerte. Claro. Pero acuérdate que nos pasó, estábamos en San Diego. Uh-huh. Y estábamos en San Diego y estábamos platicando con personas allá. Y cuando tú dijiste que, porque pues también eres piloto, ¿no? Entonces cuando tú dices que eres piloto, ¡wow! Señor piloto. Y cuando yo dije, ay, ¿tú qué te dedicas? Al foreclosure. O sea, de miedo. Vámonos. Y es como de, y hasta dijeron, ¿no? O sea, alguien tiene que hacer este trabajo. Es como de, o sea, y te ven con ese nivel, ¿no? O sea, Sí. de, foreclosure. Es como, o sea, y que allá no estás hablando, ellos no piensan en fraude. ¿Me No, explico? claro. O sea, sí. En Estados Unidos ese tema está mucho más erradicado y es a lo que quiero llegar. O sea, no es solamente de México, o sea, es un tema de que en Estados Unidos también socialmente dedicarte al foreclosure, a la recuperación de propiedades, tiene socialmente un efecto como que eres el villano. Sí. Y mira, es algo que decides a veces tomar y yo personalmente como Urban digo, bueno, pues que digan, siempre lo van a decir. O sea, ya tengo 9 años haciendo esto. Tenemos 9 años dedicándonos a esto. Un montón de desalojos y de todo. Y pues la verdad ya hasta les agarramos el chiste a los desalojos. Pero a lo que quiero llegar es de que van a creer que somos los malos. Pues tal vez sí. O sea, eso es lo que ellos van a creer. ¿Quién? O sea, no, pues... El común, ¿no? Porque en realidad la gente, tu cliente está contento claro, y eso tu voy. cliente sabe quién eres y por eso reinvierten y están acá, ¿no? Es correcto. Y Correcto. eso es a lo que voy. Pero a tu cliente, eso es lo que quiere, ¿no? O sea, si tú vas a invertir, las personas que están viendo este podcast y que al final es, oye, a mí lo que me interesa es el resultado. A mí Claro. no me importa. El otro día estaba platicando esto con un abogado. Temas técnicos de el debido proceso, ¿no? Sin ser aburrido, pero la gente, los abogados van a saber bien el tema del debido proceso, de cumplir con
todos los derechos Cabalmente. que tiene. Sí. Y yo digo, bueno, o sea, a mí como empresario, no como abogado, o sea, que estudié Derecho y todo, pero o sea, como empresario, a mí no me importa tener un expediente jurídico de ese tamaño. Impecable. Impecable, perfecto, con Pero todos la los casa... edictos, con todo bien hecho, giramos los oficios de búsqueda, se hizo todo lo que se tenía que hacer, se cumplió con todos los términos en 3 años, versus un juicio que resolví un poquito más fácil, con negociación, Sí. o viendo temas más fáciles para resolver, y en año y medio. No, y está súper bien. Y ¿sabes qué pasa? Acá nos ha pasado que incluso como que el abogado se queda como de, híjole. O sea, como que digo, es su profesión, litigante, es muy de, Claro. ven la estrategia a largo plazo. A nosotros nos ha pasado de que, oye, ya nos entregaron el poder y la posesión. Y el abogado se queda así como que, no mames, o sea, yo ya Yo ni había en sentencia planeado, estoy. yo ya había planeado y ya tenía la estrategia y no, ya nada, ya no hagas nada. Como que incluso Ya se acabamos. quedan como, me quitas la chamba de las manos, ¿no? Entonces, Y como no sé, el ego, el orgullo. Mira, a mí me pasó un caso muy parecido. O sea, yo le digo a un abogado, mira, esta casa está invadida. El deudor ya se fue a otra... De hecho, creo que se había ido al otro lado, a Estados Unidos. Entonces ya estaba emigrado, ya no podía regresar, ya no estaba el deudor. ujú. Necesitamos notificar. Entonces decidimos hacer una notificación alterna para ahorrar tiempo porque el invasor no quería salirse. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo así. Y dice, sí, el riesgo de eso es que si el deudor aparece, vamos a poder, va a poder defenderse, se va a amparar y va a perder, ¿no? Son de las cosas que hace Urban que Mike nunca haría, pero Urban sí las hace. Entonces, ¿qué pasa? Nos saltamos esa parte y le digo, vamos a saltarnos. No va a aparecer el deudor ya ni puede venir a México. Entonces, ya, porque hicimos una labor de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Se ejecuta y el abogado dice, pero a mí lo que me da miedo es que perdamos. Dije, si perdemos, volvemos a empezar. Y de alguna manera ya apareció el deudor porque es la persona que se va a defender y el final. ¿Qué es lo que dice el abogado? Sí, pero es mejor ejercerlo como es el deber ser. Y yo, ¿cuánto tiempo me va a llevar ejercer el deber ser? Ah, pues 2 años. 2 años. 2 años para llegar a sentencia porque vamos a tener que localizarlo y girar y agotar todos los domicilios, edictos y todo. Entonces ahí me va a tardar 2 años. Ok. Entonces, ¿cuánto me voy a tardar en ejercer y que si se llegan a amparar y me lo vuelvan a empezar? Sí, pues los otros mismos 2 años. 2 O sea, entonces está empatados al final el riesgo, pero con la posibilidad de que no se defiendan, que es muy alta porque ya sabíamos que el deudor no estaba. Sí, porque tienes información, ¿no? O sea, Exacto. justo es algo que es un punto que a veces la gente no comprende, que no nada más es agarrar la sesión de derechos de la lista, porque todo el mundo te dice, mándame las listas. No nada más es eso. O sea, hay toda una investigación, tanto jurídica, como comercial, como financiera, que tienes que hacer para poder tener toda esa información a favor. Y desde ahí tomar decisiones, que al final del día eso es lo que estás haciendo, ¿no? Claro, y es lo que hacemos, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué invertir? ¿Por qué no comprarle? Yo hice un video hace poco de las 5 administradoras donde debes de comprar tu activo hipotecario, ¿no? Y es de, pues sí, ve con la administradora y haz tu due diligence. Y eso es lo infórmate, mismo. ¿no? Y absorbe Claro. los riesgos, ¿no? Y los costos. Y los costos. Que ahí es donde es el tema de que tenemos mucho debate ahí, ¿no? O sea, el de prescrito o no prescrito, qué comprar, a qué precio, porque es complicado, ¿no? Es complicado tomar una decisión. Nosotros somos también somos muy quisquillosos, pero nosotros sí a veces compramos cosas basadas en la información no Correcto. jurídica, sino extrajurídica, ¿no? Entonces, al final, el cliente tiene que hacer un trabajo y eso es por lo que existimos. Y creo que lo que hacemos, lo hacemos no porque somos los villanos, lo hacemos porque encontramos que hay un negocio donde puedes ganar un capital muy, muy bueno adquiriendo un remate, pero a la vez el inversionista va a ganar mucho más. Y el Claro. inversionista va a tener muchísimo más que ofertar y va a crecer su patrimonio y va a tener varias cosas. O sea, incluso, Varias opciones. o sea, el tema que tú dices mucho, o sea, esa es la forma en la que las personas hoy van a poder comprar su casa. Ya es tan caro que muchísimas personas solamente se van a quedar. No, y eso es una realidad, ¿no? Al final del día es hacia donde vamos, ¿no? O sea, hay muchas otras formas de hacerlo, claro, pero no todo el mundo tiene ese acceso. O sea, no todo el mundo puede pagar una hipoteca de 40, 50 mil pesos mensuales, ¿no? Pero hay gente que sí puede ahorrar una muy buena lana, a lo mejor 1 año, 2 años, y comprar su casa y tenerla libre de gravamen, sin deuda, en 3 años, ¿no? Y lo hablaba hace poquito en un podcast que tuve con Julio, con un amigo que se llama Sí. Julio,
Que justo hablábamos de eso, ¿no? De, oye, ¿qué prefieres? ¿Comprar una casa y que te la entreguen hoy y esperarte 20 años a pagarla? ¿O compras a una fracción del valor, te esperas 3 años y no tienes que pagar nada más? O sea, son decisiones financieras que no todo mundo sabe tomar, ¿no? Claro. Todo mundo se va con la idea de la inmediatez, ¿no? De mejor la compro, la pago en 20 años, pero me la dan mañana para hacer mi carnita asada. Lo hablabas hace ratito, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, y es el típico deudor, ¿no? Que termina después convirtiéndose en deudor. Ujú. Esa persona que compró una casa en una zona donde no puede pagar, se embarga con una hipoteca más cara. Que también ahí tienen que ver mucho las inmobiliarias, los bancos, porque también ellos se pasan, porque dices, oye, Sí, ves que se va a dar un madrazo y ahí vas y se la entregas, ¿no? Entregas a alguien que no pertenece a ese entorno socioeconómico, que no tiene esa cantidad económica para pagar, o sea, y que está yéndose a más del 60% de su hipoteca para pagar y de sus ingresos, ¿no? De sus ingresos y termina siendo deudor. Digo, casos hay un montón, ¿no? O sea, pero bueno, básicamente ese es un poquito de lo que le pasa a los deudores. Sí. Pero volviendo con el cliente, o sea, ¿es una manera de hacer crecer tu patrimonio? Yo creo que sí. Definitivamente. No es para todos. O sea, tú lo decías hace rato. O sea, ¿a quién? O sea, ¿le vendes a un cliente patrimonial? ¿Le vendes a un cliente inversionista? Mira, ese es un punto muy bueno al que podemos transitar. Yo mucho tiempo no vendí patrimoniales. Mucho tiempo, es más, hasta decía, si buscan patrimoniales, que, a ver, paréntesis, patrimoniales es cuando la gente busca la vivienda para adquirirla, remodelarla y quedársela o habitarla. Yo muchos años no vendí patrimoniales. Ahorita estamos vendiendo patrimoniales. Ya nos reconciliamos con el patrimonial, ¿no? Claro. Sin embargo, no me encanta como modelo de negocio porque tú sabes que uno lo ve como desde un punto de vista, pues, como empresario. Yo, por ejemplo, no tengo casa. Yo no tengo casa propia. Yo nunca voy a comprar casa. O sea, es mi punto de vista hoy. No sé, a lo mejor en un futuro. ¿Por qué? Porque entiendo que comprar una casa es literalmente darte un lujo, es comprarte un auto de lujo, ¿sí me explico? Pero sí comprarías un remate. Pues claro, definitivamente. O sea, de hecho, en vez de casas, pues remates. Un ¿sí me remate en explico? Polanco en 600,000. No, ahí sí no, fíjate. Ahí ya la pensaría. No, pero sí, o sea, justo es eso. O sea, es hacia allá, hacia donde tenemos que ir. ¿Qué pasa y por qué no nos gusta el patrimonial? Precisamente por eso que acabas de decir. Porque el patrimonial viene con una idea muy errónea de lo que es el negocio. Claro. Y toca reeducarlo. ¿Sí me explico? A pesar de que, a ver, yo no estoy peleado con la educación, lo sabes. Yo creo que soy la persona que más contenido avienta en redes. El maestro de los remates hipotecarios. Para educar a la gente, precisamente para que no caigan en fraudes o para que no caigan en estas ofertas irreales, ¿no? Pero aún así, llega el cliente y te das cuenta que es un cliente patrimonial. ¿Por qué? A ver, tú dime por qué. O sea, es que hay muchos tipos de clientes patrimoniales. O sea, bueno, es que está el cliente patrimonial que no es cliente y nunca va a ser cliente. Pero es el que quiere, el que viene contigo porque tú eres Mike Ramírez, súper famosísimo, y vienes y te dice, Mike, yo quiero comprarte la casa en Polanco por 600,000 pesos. Quiero esta. Y te mandan por WhatsApp o te mandan la ficha técnica de la empresa que la está vendiendo. De la inmobiliaria. De la inmobiliaria, no, pero de donde sea. O sea, de la página de, no sé, Inmuebles 24. Inmuebles 24, exacto. O sea, justo la semana anuncios, pasada, la semana Marketplace. pasada, una cliente de Monterrey Esta quiero. Ajá. Una casa que vale 30 millones en 1,200,000. Pues no existe esa casa. O sea, es completamente un fraude, ¿no? Entonces, ese cliente patrimonial no es nunca cliente. Porque se aferra mucho a que quiere esa misma versión. O sea, quiero esto mismo. Fíjate que, y ahí contestando a tu pregunta, ¿cómo eliminas muchos de esos clientes? Un tema muy técnico que nos enseñaron en el banco, nos enseñaron en las finanzas. Y un poquito de background, yo trabajé del otro lado de la moneda, yo fui administrador de cartera, o sea, yo fui mis proveedores hoy, ¿no? Entonces, cuando yo estuve del otro lado de la moneda, ahí te enseñaban, no a todos, ¿no? No en todas las administradoras, pero te enseñan mucho cómo saber si algo lo debes de comprar en un precio o no, o sea, y cómo saber en qué se debe de comprar, si algo está muy caro o no. Sí, claro. Entonces es, por ejemplo, algo que le llaman non-profit loan, o sea, es un crédito que todavía no tiene, o sea, que apenas está como en una etapa muy temprana. De incumplimiento. No de incumplimiento, sino una etapa temprana de juicio. O sea, que el juicio está en jurisbol, así ya más coloquialmente. O sea, es algo que está en jurisbol, se tiene que comprar, Urban lo tiene que comprar al 35% de su valor. Si no, ya es muy caro. O sea, porque está en una etapa muy temprana. Y eso es algo que vale la pena puntualizar. Ajá.
pero, un segundo. Y tiene, o sea, hay una tabla de eso. O sea, no es como algo que es como una tabla periódica del costo de adquisición de todo. O sea, que te dice cuánto tienes que comprar. Por ejemplo, un crédito prescrito lo tienes que comprar entre el 5% y el 25% del valor. O sea, y es lo que es. O sea, si una casa... Yo no pagaría el 25%. O sea, tú pagarías el 5%. Pagaría el 5%. Pero por mi modelo. Y tomarías el riesgo. Por mi modelo, sí. Y le ofreces 200 al deudor o al invasor. Porque a lo mejor el invasor o el deudor no saben que está prescrito el crédito y pues lo resuelves, ¿no? O al revés. Revendes o saben que está prescrito y que no puedes hacer nada y te van a aceptar cualquier cantidad. O sea, te digo, mucho depende de la mentalidad y de la asesoría que tenga el cliente. El deudor. Pero, el deudor, perdón. Pero sí, justamente, ¿no? O sea... Pero fíjate, ya nos desviamos. O sea, pero la verdad es que el patrimonial... O sea, el patrimonial es ese patrimonial que no quiere comprar realmente. O sea, que quiere comprar la casa falsa, la casa que no existe, que es la oferta del fraude que está en internet. Ese nunca va a ser tu cliente. O lo educas muy bien, le cambias el chip y acepta comprarte algo más barato. Pero aparte eso está interesante porque como él tiene la expectativa de comprar, es como si tienes la expectativa de comprar un Ferrari al precio de un Aveo, pues entonces, y de repente que te diga, no, lo que te alcances para un Aveo o para a lo mejor algo parecido, algo Jet. Ajá, te alcanza para eso es lo que te alcanza, eso es lo que es. Pero tú tenías la expectativa y por se dentro... te hace poca cosa. Por dentro Jetta, se te hace mal deal, exacto. Entonces ahí es cuando no... Sí, o sea, a ver, te estoy ofreciendo te estás llevando un 40. Y dicen, no. Yo quiero un 340. Dices, güey, si hubiera un 340 no te lo vendo. Sí. No, aparte entrega en 8 meses. Sí, en 8 meses, ¿no? O sea, eso es algo bien importante que justamente por eso yo no abordaba a estos clientes. Hoy en día, afortunadamente, pues ya con las redes y ya tenemos una red más amplia de información, que al final del día ya llega el cliente un poquito más educado. Y por eso abrimos nuevamente el área de patrimoniales, porque al final del día, a ver, ¿tú tienes mucho tiempo vendiendo patrimoniales? Sí, o sea, yo sí he vendido. Sabes que es un negocio, sabes que es buen negocio. Es un negocio al que yo no le estaba dejando entrar. Ajá, yo sí le he vendido a patrimoniales toda mi vida. O sea, siempre. O sea, yo sí les he vendido. Pero les vendes con, pues, opciones de salida, que es lo que Urbana ha ofrecido desde que existe. Que, oye, pues, mira, puede ser que te la entreguemos en tanto tiempo, pero puede ser que no. Si no, por lo menos te devuelvo tu capital, tú haces un cash out y así se va funcionando. Esa es la razón por la que yo le vendo patrimoniales. Pero la verdad es que a veces sufren. Yo tengo un caso muy, muy, muy interesante de un cliente patrimonial que nos decía, es que yo no quiero el capital. Estábamos ofreciendo 30% más en un año de lo que compró. O sea, una buena inversión. O sea, dime quién te da el 30% de rendimiento. Te dijo, no, yo quiero la casa. Y te dice, no, yo quiero la casa. Quiero la casa, pero ahorita. Ya. O sea, tienes 3 meses para entregarme la casa. Y yo, oye, espérate, compadre. O sea, ¿cómo me puedes decir eso? O sea, ¿cómo? Pero bueno, no es malo, ¿no? Simple y sencillamente los clientes tienen que estar conscientes, para eso se les educa. Claro. Obviamente la información cada vez es más amplia y el cliente lo va entendiendo. Pero sí le vendo patrimoniales que tienen paciencia, que quieren construir una casa a futuro, o sea, que están viendo su futuro, que quieren construir un hogar, que están viendo la manera de hacer crecer su patrimonio. Y ese cliente patrimonial así, sí se le vende sin problema alguno. Y lo que sí es cierto es que hay que chequearlos un poquito más. O sea, sí hay que atenderlos un poquito más porque tienen un poquito más de demanda de atención, de cliente, información. De usuario, ¿no? Entonces, correcto. Sí, eso es lo único que sí. Pero sí, no tenemos ningún problema en venderles, ¿no? O sea, simple y sencillamente se les va a cumplir, pero pues tienen que ser pacientes, igual que con una preventa. No, y es lo mismo que hablábamos de las preventas, ¿no? O sea, a ver, yo me pongo a pensar ahora con todos estos temas que ha habido ahora de pues, los cambios en la reforma, los cambios que ha habido en juzgados, en todo ese tema. Tú sabes que, como te lo comentamos antes, pues yo soy mucho de irme por la parte jurídica primero, ¿no? O más bien el 90% de mis asuntos los llevo estrictamente por la vía jurídica. Nos hemos topado con retrasos con este tipo de cosas, lo cual nos ha hecho abrir la expectativa justamente a ampliarnos un poquito más en temas de negociaciones, ampliarnos también a otros terrenos como los fideicomisos, que también, digo, nosotros hemos comprado fideicomisos de hace muchos años, pero no como para ofrecerlos al cliente. Y son... O sea, el fideicomiso es la persona que no pagó su crédito puente. Exacto. Okay. O sea, justamente al final del día es el inmueble que nunca le entregaron al que compró la preventa, ese cae en las manos de nosotros. Que son los que van a caer en Tulum, todos los que están en Tulum. Ahorita tú encuentras lo que quieras de edificios en Tulum a regalo. ¿Sí me explico? Sí, te venden. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que
nadie los ejecuta, nadie los sabe ejecutar, nadie los compra porque nadie los ejecuta. Hay una gran oportunidad para hacer negocio ahí que no está explotada. Entonces, eso es hacia donde estamos migrando, porque al final del día tú sabes que nuestro negocio no es estrictamente el remate, nuestro negocio es encontrar un buen activo que se aprecie con el tiempo y saber cómo ejecutarlo para poder recuperarlo y al final del día venderlo y tener un buen retorno, ¿no? Eso, o sea, justo en Estados Unidos se llama distressed asset, o sea, sí. Es un activo emproblemado, o sea, no nada más es el remate hipotecario que viene de una hipoteca, o sea, todo lo que tenga y todo lo que venga de un problema, ya sea un terreno, algo intestamentario, algún problema, o sea, familia que no se puso de acuerdo y que se están deshaciendo del activo, todo ese tipo de cosas son activos que valen la pena, o sea, recuperarlos de cualquier manera posible y al final eso es porque lo que nos importa es la inversión para el cliente, ¿no? O sea, fíjate, y justo en el tema, o sea, mucho del inversionista de Estados Unidos, ya te ha tocado, ya estás teniendo clientes de Estados Unidos, ya tienes más de 300 casos activos y felicidades, o sea, vas muy bien. Pero todos estos tipos de cosas, por ejemplo, de inversiones, de remates de activos hipotecarios, se está empezando a emigrar a Estados Unidos. Y ya el mercado mexicoamericano, que es de 35 millones de latinos, o sea, que está en Estados Unidos, pues al final tiene raíces, ¿no? Claro. Tiene raíces con México y a la gente le interesa invertir. Y esa gente tiene un capital un poquito más atractivo, ¿no? Y ese inversionista creo que es el que está aprovechando este gap. O sea, hoy por hoy, te digo, o sea, mis clientes es el 50% de Estados Unidos. Sí, justo es lo que hasta me levanté, porque creo que ese es un tema bien importante que al final del día me interesa mucho tener tu opinión, porque obviamente ustedes están abordando ese mercado desde hace muchos años. A nosotros nos llegó por sorpresa cliente estadounidense, nativo, o sea, literalmente gente de allá, que nos buscó para invertir acá, que es algo que nos tomó literalmente por sorpresa. Fue como que, cabrón, pues, ¿cómo saben eso, no? Uh-huh. ¿Cómo saben que eso existe acá? O sea, al final del día, pues se hablan inglés, o sea, todo su negocio está allá y vienen e invierten acá. Tanto el mexicano que también tiene papeles allá, que también quiere tener un patrimonio o quiere comprar una propiedad para a lo mejor algún familiar que vive acá, mamá, papá. Eso se está dando mucho. ¿Cómo lo has visto tú en la frontera, que están teniendo más contacto con ese mercado? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, justo, ¿no? El mercado latino en Estados Unidos es top. Es de las cosas que más terminan vendiendo. O sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, no por nada, temas hasta de deportes. Ya está más fuerte el deporte, o sea, el fútbol, soccer en Estados Unidos que en México. Sí. O sea, por lo grande que es el mercado. Regresando, o sea, eso desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero desde el punto de vista, ¿por qué hay un interés y por qué al final, digo, México es un país muy fuerte, muy sólido y muy rico en muchos aspectos. Y es un lugar para invertir muy bueno. Pero el mercado americano, a ti te tocó un cliente 100% americano, ¿no? Como dijiste, o sea, alguien, o sea, que no viene de raíces latinas. Pero también ese invierte porque ese ya conoce lo que es el foreclosure. Sí, claro. O sea, un dato duro que tenemos nosotros, que es una historia un poquito buena, un paréntesis, es que, o sea, cuando nosotros creamos las oficinas de San Diego y cuando pusimos esa parte, fue porque dijimos, ¿cómo se llama este negocio en el mundo? O sea, la palabra remate hipotecario o remate bancario en todo el mundo se llama foreclosure. O sea, tú pones los datos en el Google Analytics y tú googleas remate bancario, no existe la palabra. En Europa no existe esa palabra, o sea, en muchos países se llama diferente. Pero tú pones la palabra foreclosure en todo el mundo. Ahora que fuimos a China, estábamos con personas de Dubái, de mucha gente, o sea, estábamos en una exposición y decían, ¿a qué se dedican? Foreclosure. Lo entiende todo mundo. Es el lenguaje mundial. Nosotros creamos foreclosuremexico.com y cuando creamos foreclosuremexico.com fue la exposición. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué es por lo que te llega a este cliente? Porque este cliente ya conoce. El americano ya tiene noción de lo que es un foreclosure. No le tienes que explicar. O sea, no le tienes que... Remate hipotecario, ¿qué es eso? ¿Hacia dónde va? No, o sea, ¿cómo funciona? Él ya lo entiende. Entonces, eso es un gran mercado. O sea, porque ese mercado, y es el mercado que lo está aprovechando hoy. Porque ya sea el 100% americano, está viniendo a invertir aquí, está poniendo su capital porque dice, pues me voy a comprar un foreclosure en México porque yo ya sé cómo funciona eso, sé que tarda, listo. Y no le tienes que explicar mucho más, ¿no? Lo mismo con el latino. Pero el latino, la diferencia es que tiene esa parte de raíz. Sí, tiene un arraigo con el país. Es correcto. Con la familia, a lo mejor, como te comentaba, con la ciudad, tienen familia, tienen a alguien en la ciudad. Te dicen, quiero algo en Michoacán. No, tengo algo más barato y más bueno en Los Cabos.
chavos, no, quiero en Michoacán porque ahí es mi abuelo y esas condiciones, ¿no? Sí. Está muy padre. Entonces, y esa es la realidad, es de que todo este mercado de Estados Unidos pueden comprar, porque al final sí pueden comprar el remate. Hay estrategias, hay un montón. Antes no se podía. Entonces, bueno, ojo, que si van con la administradora de carteras y no tienen doble nacionalidad, no van a poder. Pero con gente como tú, con gente como yo, obviamente hay estrategias para que puedan comprar su remate hipotecario y nosotros los ayudamos. Entonces, el mercado mexicoamericano es el que está aprovechando esto allá en Estados Unidos. Y la verdad es que yo creo que es el paso que viene. O sea, se está abriendo mucho negocio. Y muchas veces ni siquiera tienes que visitar el país, ¿no? O sea, no tienes que ir a la ciudad donde está. O sea, al final lo puedes hacer, por ejemplo, lo pueden hacer contigo. Y luego tú lo puedes revender para ellos. Y eso les genera capital. Pero durante ese periodo, ellos fueron dueños de una casa en la ciudad donde fueron sus abuelos, ¿no? Y dicen, yo tengo mi casa en Vallarta. Yo tengo mi casa en Michoacán. Yo tengo mi casa en Ciudad de México. O sea, entonces, tengo mi casa. Oye, ¿cuándo la vas a ir a ver? No, a lo mejor nunca. A lo mejor Mike me la va a vender cuando ya la recupere y Mike va a ayudarme a hacer negocio con esa casa. Claro. Pero por lo pronto yo tuve esa casa y tuve ese arraigo. Y eso es lo padre. O sea, y tienes unas escrituras que te hacen dueño de esa casa. Una escritura de cesión de derechos, cabe mencionar. Pero al fin y al cabo tienes un título. Y ese título vale muchísimo y creo que te da. No, y deja tú lo que valga. O sea, en realidad, la certeza jurídica que te da. ¿Por qué? Porque como lo platicamos previamente, ¿no? O sea, es un título que viene pues con una garantía expresa e incluso registrada, ¿no? Entonces, es un derecho real que muchas veces la gente no entiende de qué se trata, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? Porque no tienes la casa físicamente. Sí, porque tienen miedo a perderlo. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa si se muere? Esa está buena, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se muere el deudor? Ya sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si se muere el cesionario? O sea, el que compró el remate. O sea, también hay garantías. Es un tema. Es un tema, legalmente es un tema. O sea, por eso esa parte yo creo que dejarla en abogados, ahí sí, ¿no? Y la tienes que dejar entre la empresa que te ofrece la empresa que te pueda respaldar, ¿no? O sea, ya alguna vez nos tocó un caso así, donde falleció desafortunadamente el cesionario. Y pues es un tema de sucesorio intestamentario, donde hay que cambiar de Sí, nombrar un albacea, el albacea es todo un tema, sí, es complicado. O sea, es un tema que nada más sustituir al cesionario, pues sí, te echas 2 añitos, sí. Te echas 2 años y luego ya después, cuando cambia, eso si no hay conflicto. Porque si hay conflicto entre eso, pues ya te echaste 10, otros ¿no? 10 añitos. Nada más, pero básicamente es un poquito de lo que pasa, ¿no? O sea, el cesionario también, con empresas como la tuya, como la mía, pues tienen que tener, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que hemos avanzado mucho tú y yo en estos 2 años. O sea, desde el último podcast al día de hoy, hemos tenido esa protección. O sea, tú proteges a tus clientes, o sea... Pues es lo importante, ¿no? O sea, al final del día nosotros nos debemos al cliente. No nos debemos al deudor, no nos debemos al debido proceso. Al debido proceso. Nos debemos al cliente y al inversionista que confía en nosotros. Para no tomar más tiempo de la gente que nos está viendo, me gustaría ya ir cerrando un poquito. Y quisiera saber qué sigue para Luis Felipe, qué sigue para Urban, cuáles son los siguientes pasos que están tomando en general en el negocio y qué ves en el futuro de los remates. Ok, viene una segunda ola de remates. Y esta ola está muy interesante. Porque depende de la ciudad, pero yo creo que es una ola de propiedades de muy alto valor. O sea, propiedades en desarrollos, propiedades nuevas. Por ejemplo, en Tijuana ya se va a empezar a venir. Todos los desarrollos que se construyeron en 2016, 2015, ya van a empezar a tener las moras hipotecarias. Entonces, eso es lo que viene en cuanto a producto. O sea, viene producto. Eso es algo muy bueno. Uh-huh. Que es de lo que escasea a veces este sí, negocio, a veces. ¿no? O sea, pero ahorita se viene producto y eso es lo más atractivo. Y se viene la institucionalización. O sea, hay que institucionalizar la manera de negociar. O sea, cómo se negocia, cómo se ejecuta, o sea, cómo se lleva a cabo. Y no nada más dejarlo todo en manos de los abogados, sino realmente hacer una ejecución. Tenemos que poner, o sea, al final proteger a nuestro inversionista. Y tenemos que darle el resultado. Entonces, es lo que viene. La protección del inversionista, la institucionalización. Y parte de lo que tú haces, educar culturalmente a las personas de que el remate no es un problema siempre y cuando lo pongas en manos de expertos. El remate es un modelo de negocio súper bueno, financieramente muy rentable. Y muy seguro. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos se le dice, o sea, aquí dices, eres dueño de los derechos, no eres dueño de la deuda, eres dueño de los derechos de cobrar la deuda. En Estados Unidos se dice, eres el holder de la hipoteca. Entonces, o sea, eres quien antes era el banco, ahora tú eres el holder.
Entonces tú eres eso y eso es igual eso es muy, muy fuerte. O sea, claro. es algo, entonces ese tipo de comunicación es la que tiene que entender el mercado hoy por hoy, ¿no? Y pues hacer que la gente invierta sin riesgos, sin pues mucha preocupación. Claro. Y sobre todo que se la pasen bien, que disfruten este negocio porque es un gran Sí, negocio. y creo que parte de lo que es disfrutarlo es entenderlo. Entonces, por eso a mí se me hace súper importante el educar, el compartir información, hacer este tipo de conversación, porque al final del día, tú sabes que los ricos no tienen el dinero en el banco. Los ricos guardan el dinero igual que el banco, en activos. Uh-huh. Y al final del día eso es lo que estás haciendo. Cuando te haces holder, pues estás haciendo lo mismo que hace el banco para guardar su dinero. Sí. Lo mismo. No lo que hace la mayoría de la gente, sino lo que hacen los verdaderos ricos, los que realmente tienen los que triplican su dinero, ¿no? Los que triplican el dinero. O sea, los que son inversionistas de riesgo, porque también hay gente muy, muy rica, muy patrimonial invirtiendo en cosas mucho más aburridas. O sea, hay que entender eso que también, o sea, hay una manera de... más aburrida. Pues sí, o sea, compras terrenos y luego resulta que en esa zona se construyó un nuevo desarrollo y pues ya le vendes a Soriana a un súper y ya y haces millones, ¿no? O sea, también se puede hacer eso, sí, pero es más aburrido, más lento, más así. Estos son negocios o sea, donde triplicas tu capital. O sea, donde si te aguantas, donde compras. O sea, compras algo al final en $1,000,000 que vale 2,5 millones, pero para cuando termines la hipoteca... Van a valer 3 y ya medio. vale 3 o 3,5. Entonces, al final estás... O sea, y entonces tienes que entender que ese es realmente el tipo de inversionista, ¿no? Y ese es lo que va a pasar. Entonces, el inversionista que hace esto profesionalmente lo puede hacer igual cualquier persona con mucho menos capital, ¿no? O sea, y lo puedes hacer con una fracción del presupuesto y vale muchísimo la pena. Entonces, eso es lo que viene. Eso es, yo creo que lo que más importante es. Yo reitero, yo me especializo en el mercado latino en Estados Unidos. O sea, me gusta mucho. Tenemos el 50% de nuestros clientes, pues estamos en Tijuana al final. Es más cerca llegar a Los Ángeles. Es más cerca llegar a Las Vegas que llegar aquí. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ese es nuestro potencial y ese ya vamos. Pues mi Luisillo, muchas gracias por venir nuevamente. Un placer. Ojalá no sea la última y les podamos traer más información fresca en unos próximos añitos. Yo creo que ya está. Les traemos algo interesante más adelante. Muy bien. A todos los que están escuchando esto o viéndolo, muchas gracias por su tiempo y si les gustó, suscríbanse, píquenle a la campanita. Y pues no sé si quieres dejarnos tus redes, cómo te pueden encontrar o a la empresa. Bueno, pues las redes más bien son las de la empresa, es urbancapital.mx, es la empresa, y nuestro sitio web que es foreclosuremexico.com, y desde ese sitio pueden ver todo. Lo más fuerte que tenemos es nuestro website, ¿no? Ahí es donde tenemos todo. También Facebook, ¿no? Urban Capital, foreclosuremexico.com. Bien, entonces pues muchas gracias, mi querido Luis. Ya está. Esta es tu casa cuando gustes volver. Muchísimas gracias, Mike. Gracias por tu tiempo.